Listo. Vale, pues como decía, hoy es mi última clase, ¿vale? Bueno, la que os voy a dar yo, luego ya creo que volverá probablemente Ernestina. Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos cosas. Fundamentalmente vamos a ver la validación cruzada, que es la técnica de evaluación que nos quedó por ver y que es la principal, además, técnica de evaluación, porque de momento habíamos visto cómo evaluar un clasificador en base a, fundamentalmente, las métricas Precision, Recall, F1, etcétera, o, por ejemplo, el Cross Entropy, pero que se basan, al fin y al cabo, en las matrices de confusión, pero que tenían un problema, y es que cuando nosotros estábamos trabajando con un conjunto de datos, ¿de acuerdo?, determinado, y aunque dividiésemos en training y test, una de las cosas que puede pasar es que el conjunto de datos, el modelo que generemos pueda estar sesgado porque la distribución de los datos que ya hemos utilizado, bien sea para entrenar, bien sea para testear, o ambas, pudiera ser una distribución que hiciera que el modelo se especializara demasiado en el conjunto de datos y no generalizara. Es decir, que funcionara de maravilla con mi conjunto de training y test, ¿de acuerdo? Tal y como lo he evaluado, pero que realmente cuando fuera a evaluarlo en otro, lo diré, en otro contexto, con otros datos, no funcionara bien. Bueno, fuera a evaluarlo / utilizarlo. Entonces, nosotros lo que hemos visto hasta ahora es cómo hacer esa evaluación normal con un conjunto de training y de test a secas, pero no hemos visto cómo intentar evitar esa posible, digamos, configuración de los datos que dé lugar a ese overfitting, ¿de acuerdo? Ese overfitting o esa especialización de la función aprendida en mi modelo. Entonces, ¿cómo evitamos eso o cómo podemos, digamos, garantizar de alguna manera o semi-garantizar que mi modelo funciona bien y no va a funcionar bien solamente porque hay una configuración o distribución de los datos que dé lugar a un modelo muy bueno que luego no se ajuste a esa bondad, no se ajuste a la realidad? Bueno, pues eso lo podemos hacer utilizando lo que se denomina como cross-validation o validación cruzada, ¿vale? Nosotros partimos del enfoque que ya conocemos, training y test, ¿de acuerdo? Que podemos dividir, como os dije, lo normal suele ser 80-20, 70-30, ¿de acuerdo? Bueno, ahí pones 67-33 para hacer la división un tercio, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, realmente podemos jugar un poquito arriba o abajo, pero que lo más normal suele ser el 80-20, ¿vale? Entonces, en función de esa división, nosotros podemos evaluar. ¿Qué ventaja tiene la evaluación basándose simple y llanamente en una división 70-30, 80-20, es decir, en la división normal, que es muy rápida y es ideal para conjuntos de datos muy grandes? ¿Por qué? Porque si yo evalúo simplemente con la creación de un simple modelo, solo tengo que crear ese modelo, ¿de acuerdo? Lo evalúo y ya está. Pero como digo, eso puede dar lugar a un sesgo porque la distribución de los datos en los conjuntos de training y de test puede no estar balanceada, ¿de acuerdo? Puede no ser realmente representativa, ¿bien? Entonces, ¿cuándo utilizamos esto? Bueno, idealmente nunca, ¿de acuerdo? Ahí pongo que cuando el algoritmo que queremos entrenar es lento, esa es, digamos, una posibilidad si estamos ante problemas realmente muy, muy complejos, ¿de acuerdo? Pero el problema que tiene esta evaluación es que, como os digo, no nos garantiza de ninguna manera que el modelo realmente no esté demasiado ajustado a los datos, ¿bien? Entonces, bueno, la evaluación, la normal, digamos, tiene una gran varianza, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esto puede dar lugar, como os digo, a una interpretación incorrecta de los resultados. Bueno, ahí como nota decir que cuando comparamos la efectividad de diferentes métodos o algoritmos de Machine Learning, tenemos que asegurarnos que siempre utilizamos el mismo train test, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que, a ver, cuando nosotros generamos el training y test, ¿de acuerdo? Se generan hay dos opciones. Opción número 1, coger los datos de corrido. Por ejemplo, imaginaros, si tenemos 100 instancias, es decir, las 80 primeras son para training y las 20 siguientes son para test. Esto puede tener un problema muy grande porque nosotros no sabemos en esos 100 datos cómo están ordenados, ¿de acuerdo? Pueden estar ordenados en base al ID, por ejemplo, de la instancia, o pueden estar ordenados en base a la clase, o pueden estar ordenados en base a una determinada variable, con lo cual eso no nos garantiza realmente que los conjuntos de datos se hayan generado de una manera teóricamente representativa. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que hacerlo de manera aleatoria. Que, cuidado, la aleatoriedad tampoco necesariamente nos garantiza nada, pero luego hablaremos de esto.
Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si generamos un conjunto de datos en un determinado momento, train y uno de test, en base a nuestra población, si volvemos a repetir el experimento para otra técnica, deberíamos, en teoría, tener el mismo conjunto de datos, o si la vamos a volver a ejecutar, deberíamos, en teoría, tener el mismo conjunto de datos. Esto se garantiza, entre comillas, asegurándonos que, en un principio, la distribución aleatoria en las diferentes ejecuciones va a ser la misma y los datos no van a cambiar en cómo se distribuyen entre los conjuntos. Cuando estábamos hablando en código de Python, recordáis probablemente que cuando hacíamos la división entre train y test, había un parámetro que era el random state, que ese random state es la semilla y ese random state, en función del valor que yo le dé, teóricamente lo que hace es garantizarme que si ejecuto diferentes veces el código, la distribución entre los diferentes modelos va a ser la misma, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la validación cruzada? Bueno, es una técnica utilizada también para estimar o para evaluar la performance o la eficiencia de un algoritmo de Machine Learning, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que tratamos es de reducir la varianza, ¿de acuerdo? Esa varianza que hay cuando usamos una sola división en el train test. ¿Y en qué consiste la validación cruzada? Pues fundamentalmente, en vez de hacer, perdonad que es que pico la nariz, en vez de hacer una sola división train test, vamos a hacer K divisiones train test, ¿vale? Este K es un valor que, bueno, luego hablaremos de cuál es el mejor valor de K. Tradicionalmente se utiliza un valor de K igual a 10, ¿de acuerdo? Eso es como una especie de estándar. Veremos que la pura realidad es que cuanto mayor sea el K, mayor es la reducción en la varianza, porque lo que hago es generar más subconjuntos, ¿de acuerdo? De tal manera que maximice que esa variabilidad en la distribución de los datos, ¿de acuerdo?, sea mayor y, por lo tanto, que el error potencialmente asociado a la distribución de los datos pueda ser menor, ¿bien? Esa es la realidad. Ahora bien, me diréis, bueno, pues entonces uso en vez de K10, ¿por qué no usar K100? Bueno, pues por el mismo motivo que a veces se utiliza K igual a 1, que es decir, no se hace validación cruzada. Por la cuestión del entrenamiento de los algoritmos. Vuelvo a lo mismo. Imaginaros si queréis entrenar un modelo, ¿de acuerdo?, en base a vuestros datos, y ese modelo lo que tiene es un conjunto de, no sé, 50 millones de instancias, y queréis entrenar, pues, no sé, un árbol de decisión, queréis entrenar una red de neuronas, queréis entrenar lo que sea. Con conjuntos muy grandes, eso tarda, porque aunque sea un árbol de decisión, sea una red bayesiana, sea una red de neuronas, hay algunos que tardan más, lógicamente, por cómo funcionan internamente. Una red de neuronas potencialmente tardará más, una SVM tardará más que, por ejemplo, un árbol de decisión, ¿de acuerdo?, en general. Pero aún así, aunque sea el árbol de decisión que pueda ser más simplista, tarda más. Imaginaros hacer lo que hicimos del árbol de decisión el otro día, el tema de la ganancia, etcétera, etcétera, para 50 millones de instancias. El algoritmo era simple, pero simple no significa que no sea costoso cuando tenemos grandes conjuntos de datos. Entonces, esos K implica entrenar K veces. Es decir, si yo digo que hago K igual a 10, voy a hacer 10 modelos. Si digo que K es igual a 100, voy a hacer 100 modelos. Si cada modelo me tarda una media, pongamos, de 3 horas, ¿de acuerdo? Hacer K igual a 10 significa que, partiendo de la base de que no tengo paralelización en la creación de los modelos, voy a emplear 30 horas en generar los modelos, ¿de acuerdo? Luego ya vuelvo a lo mismo. Podemos paralelizar, podemos hacer una serie de cosas, pero la complejidad temporal teórica sigue estando ahí, ¿vale? Bajo una idea de generación secuencial de los modelos. Por lo tanto, ese K tiene que ser lógico entre un número mínimo que me dé una suficiente variación en los datos y un número máximo que me permita también ejecutar mis modelos o crear mis modelos en unos tiempos razonables. ¿Vale? Luego veremos de todas maneras que hay una técnica concretamente del cross-validation, que es el if one out, que es con el K mayor posible prácticamente, no mayor posible, el K mayor posible, de hecho, y que, bueno, se utiliza en casos muy concretos, pero porque tiene una particularidad, ¿vale?, que es el tamaño del conjunto de datos. ¿En qué consiste la validación cruzada? La validación cruzada básicamente es en que yo tengo mi conjunto de datos, ¿de acuerdo?, que potencialmente estará ordenado de manera, entre comillas, aleatoria. ¿Qué quiere decir esa aleatoriedad? Pues como veis ahí, que en un principio tengo las
pelotas, unas son rojas y las otras creo que son verdes, amarillas. Perdón, no he hecho daltónico, no sé si son verdes o amarillas o de qué color son. ¿De qué color son? ¿Alguien que me diga de qué color son? Para no meter la pata más. Verdes, ¿vale? No, pregunto, que ese de verdad os lo digo, que soy daltónico y no reconozco. El rojo lo veo más o menos, y son rojos, ¿no? Bueno, digo, lo veo más o menos bien, creo que es rojo. Ahora me diréis que es, no sé, es rojo. Roja y verde, vale, perfecto, bien, la roja la veía bien. Roja y verde, entonces lo que representa el rojo y el verde, fundamentalmente cada una de esas pelotas es una instancia de mi conjunto de datos y el rojo y el verde lo que están representando fundamentalmente es la potencial clase que se predice, ¿de acuerdo?, en cada uno de esos. Entonces, pues es como el sí o el no, ¿vale? Roja sí, roja no, por ejemplo, verde sí. Entonces, yo tengo ese conjunto de datos que son todas esas pelotas distribuidas de una manera aparentemente aleatoria. Lo que quiero que veáis es que en cada uno de esos folds la manera en la que se reparten las pelotas es la misma, es decir, no cambia la distribución de las pelotas, ¿de acuerdo? No cambia la distribución de las instancias, no cambia la distribución de las clases de esas instancias, es siempre los mismos, mis 100 registros y estarán ordenados de una determinada manera, potencialmente aleatoria, pero son siempre los 100, ¿vale? No de repente, las dos primeras son rojas siempre, no puedo tener de repente una roja y una verde. Y ahora hablaremos de por qué no puedo tener de repente una roja y una verde. La cuestión es que en lo que consiste la validación cruzada es, si yo tengo 100 pelotas, ¿de acuerdo? En este caso, validación cruzada de 5 false, k igual a 5, lo que hago es que de las 100 pelotas, 20 van a ser para testear y 80 para entrenar. Si tuviera un k igual a 10, diría que 10 van a ser para testear y 90 para entrenar. Y alguno me diréis, joder, Alejandro, pero es que nos dijiste antes que lo ideal es que el training testing sea 80-20. Sí, cuando estamos partiendo de la base de que vais a generar un único modelo, el training testing debería estar entre el 80-20, 70-30. Pero cuando estamos haciendo variación cruzada, por lo que implica la variación cruzada, ese porcentaje de training y de test viene determinado por el número de faults que voy a crear. Y vuelvo a lo mismo, un fault es un modelo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se ve, muy fácil. En el primer fault digo, bueno, pues estas 20 pelotas son las primeras 20 son las que voy a utilizar para testear y las otras 80 para entrenar. Y con eso generamos un modelo con esos 80 que evaluaré contra esos 20 primeros. Y eso me dará una precisión, una accuracy, un recall, una matriz de confusión. Vamos a simplificar ahora mismo nuestro objetivo de evaluación. Os dije el otro día, la evaluación no es algo tan sencillo o tan trivial como que simplemente una métrica como puede ser el accuracy, el precision, el recall, es la que me sirve para evaluar. Y eso es cierto, lo mantengo, ¿vale? Para mi modelo a utilizar lo mantengo. Ahora bien, lógicamente, para medir la bondad inicial, esas métricas son útiles. Pongamos entonces que estamos utilizando la métrica del precision o la métrica de la accuracy y entonces ese primer modelo con esos 80 para entrenar y esos 20 para, esos 80 para entrenar y esos 20 para testear, me da un modelo con una eficiencia del 89%, ¿vale? 0,89. Perfecto, genial. Me voy al segundo fold. Lo que ahora hago es decir, oye, el conjunto de test es las pelotas que van de la 21 a la 40, de la 0 a la 20 y de la 41 a la 100, que van a seguir siendo 80, son con las que entreno, pero esas 20 que van de la 21 a la 40 son con las que testeo. Y genero otro modelo que me da un 87%. Y repito, y así lo que voy es moviendo mi conjunto de test hacia la derecha, de tal manera que lo que estoy haciendo es garantizar que cada uno de los modelos se va a entrenar con un número de elementos que cada vez es cambiante y que el conjunto de test contra el que voy a testear es cambiante. Cuando esto ocurre, lo que yo puedo garantizar es que existe una varianza mucho menor en los potenciales resultados de los modelos, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo puedo tener modelos que me van dando unas determinadas precisiones, ¿de acuerdo? Y la precisión que yo consideraré para mi conjunto de entrenamiento será la precisión media. Es decir, si el primero me da 89, el segundo 87, luego 88, 89 y 87, lo que hago es sumo todos esos, los divido entre 5 y esa es la precisión media de los modelos.
y es la precisión final con la que yo en un principio me debería quedar. Vuelvo a tal. ¿Por qué se hace esto? Porque vuelvo a lo mismo. Imaginaros que lo que ocurriera fuera lo siguiente. Solamente voy a hacer uno, ¿vale? Un entrenamiento, el primer fall. Pero imaginaros que mi test set son todas rojas, ¿de acuerdo? Y que en mi train set son mayoritariamente verdes, por ejemplo, o son mayoritariamente rojas, me da igual. La cuestión es que están desbalanceados. Eso es lo que puede dar, vamos a poner de hecho como ejemplo, un ejemplo válido de overfitting teórico, ¿vale? Todas rojas en el test set, mayoritariamente rojas en el train set. Entonces, ¿qué pasa? Que mi modelo es capaz de reconocer muy bien y funcionar muy bien contra todas esas rojas, ¿de acuerdo? Y me va a dar una precisión del 99%. ¿Es realista? No, potencialmente no, ¿de acuerdo? Vuelvo a lo mismo, potencialmente no puedo asegurarlo al 100%, pero potencialmente no, porque lo más probable que haya pasado es que mi modelo haya sido entrenado de tal manera que se ajuste completamente a mi conjunto de entrenamiento, y el hecho de que mi conjunto de test además está completamente sesgado hacia uno de los valores no ayuda, porque voy a hacer que todo, y concretamente hacia el valor mayoritario con el que he entrenado, lo que estoy haciendo es que mi modelo está completamente sesgado para identificar una de las clases, pero no para identificar una de las otras, no para identificar la otra, porque no tengo ejemplos de la otra en el test set, con lo cual no puedo evaluar cómo de bien está funcionando o cómo de mal, ¿vale? Entonces, la variación cruzada, al permitir hacer estas variaciones entre unos elementos y otros, lo que me permite es, como os digo, no garantizar, pero sí maximizar de alguna manera cómo van a ser potencialmente los resultados. Bien, este es un ejemplo que yo he utilizado con, con un 80-20. Este otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es utilizado con un 90-10. ¿Por qué? Porque se hacen 10 falls, ¿vale? En este caso hago 10 rondas, cada uno de los modelos me da una validación, un accuracy de validación, ¿de acuerdo? Y ese accuracy que final es la media de todos ellos, ¿vale? Bueno, entonces, como he dicho, la ejecución del algoritmo sobre los K diferentes, sobre cada uno de los falls, va a devolver K modelos, ¿vale? Si es cross-validation de 10 modelos. Si es de 5 modelos, ¿vale? Se evalúan de manera independiente cada uno de los modelos y calculamos, la media y la desviación estándar de los modelos, ¿vale? Bueno, el valor de K tiene que ser lo suficientemente grande como para tener una muestra representativa, de acuerdo, del problema, pero que también tenga suficientes repeticiones en el train test para tener una estimación justa, ¿de acuerdo?, del algoritmo para los datos no vistos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto se cumple siempre, excepto en un caso que veremos luego más adelante, de acuerdo, que es el de, como os digo, el de leave one out, donde el valor de test en realidad se reduce a lo mínimo, ¿vale? Pero por una cuestión del tamaño del conjunto de datos. La selección de los datos que pertenecen a uno y a otro se hace aleatoriamente. Cuidado, esto es una de las opciones, ¿de acuerdo? En realidad, yo lo que os he explicado, esta validación, ¿de acuerdo? Esto es una validación cruzada estratificada, ¿de acuerdo? Se puede hacer una validación cruzada no estratificada en el sentido de que no garantice que los conjuntos de datos sean siempre el mismo. Es decir, aquí, esto que os dije antes precisamente, de que las dos pelotas rojas, o sea, las dos primeras pelotas son siempre las rojas, luego la verde, luego roja, verde, roja, dos verdes, dos rojas, verde, cuatro rojas, etcétera, ¿de acuerdo? Es porque estoy garantizando de alguna manera que se cumple, que el conjunto no varía, es invariante, ¿de acuerdo? Pero existen otras modalidades en las que yo también puedo coger y generarlos de manera aleatoria. Cuidado, la aleatoriedad, el problema que tiene, sobre todo cuando se generan los diferentes falls, es que puede dar lugar a, lo primero da lugar a conjuntos de datos completamente diferentes para el train test, lo cual es algo que puede ser relativamente positivo porque me da una mayor garantía de que los datos siguen una cierta, digamos,
una cierta distribución que se ajustará a lo que es esperable, ¿de acuerdo?, para un modelo, pero como os digo, por otra parte, puede dar lugar a una cierta malinterpretación. ¿Por qué? Porque la generación aleatoria es aleatoria y no me garantiza unos mínimos, ¿de acuerdo? Unos mínimos de que haya un mínimo de clases en el train test o un mínimo de clases en el... Perdón, que haya un mínimo de clases de un tipo en el train y haya un mínimo de clases en el test. Entonces, esto, bueno, puede dar lugar a diferentes problemas. Lo ideal sería seguir el primer esquema que os estaba diciendo, ¿vale? Vale, la última variación que os quería explicar de la validación cruzada es la que se conoce como Leave One Out Cross Validation. En este caso, el número K es equivalente al número de observaciones que tengo menos 1. Es decir, si tengo 100 instancias, K es 99. Y diréis, pero si es que me dijiste antes que, joder, que eso puede ser muy costoso computacionalmente, porque al final lo que voy a generar es un modelo, o sea, una cantidad de modelos excesivamente grande, ¿no? O sea, voy a generar N modelos, porque en realidad lo que voy a hacer es, lo enseño aquí, es ir moviendo de tal manera que el training, ¿de acuerdo?, es todos los elementos blancos y el test, ¿vale? Todos los elementos blancos son instancias y el elemento negro es una instancia, una sola, ¿eh? No es un conjunto. De tal manera que, claro, genero muchísimos modelos, ¿de acuerdo? Tantos como observaciones tengo, N en total. Eso se hace en casos en los que tenemos muy pocos datos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos muy pocas observaciones, esta particularidad del leave one out puede ser ejecutada. ¿Por qué cuando tenemos muy pocas observaciones? Porque si os paráis a pensar, lo que nosotros necesitamos idealmente es una distribución más o menos estable entre el número de elementos que tenemos para entrenar y el número de test, ¿de acuerdo? Eso cuando tenemos conjuntos relativamente grandes se puede garantizar, conjuntos de datos relativamente grandes, pero cuando tenemos conjuntos muy pequeños no podemos garantizarlo. Entonces, para intentar maximizar la varianza, lo que hacemos es generar tantos modelos como instancias tenemos, de tal manera que al final es un modelo que se genera con 99 datos y va contra uno, solamente para testear. Ya os digo que de todas maneras esto es computacionalmente muy caro porque hay que generar muchísimos modelos y por otra parte, bueno, es un caso, también os digo, relativamente poco común. Yo creo que no he tenido que llegar a utilizar leave one out nunca, ¿vale? Entonces, bueno, si algún día os tenéis que enfrentar al problema, también dependerá de eso, del número de instancias. Bueno, el tema del overfitting me lo voy a saltar porque esto ya lo habíamos visto, que es lo que ocurre, ¿vale? Básicamente lo que queremos es evitar ese overfitting y lo que quería explicaros es aquí esta última gráfica simplemente es la idea de lo que nosotros estamos intentando conseguir, ¿vale? En el underfitting, cuando está claro que no se ajustan los datos para nada, y en el overfitting, cuando está demasiado ajustado, y ese en el medio just right, que es, digamos, el modelo en que dices, bueno, mira, la idea es que cubre mis valores, pero también será capaz de cubrir nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, los tres posibles casos. Muy rápidamente vamos a ver, y digo muy rápidamente porque es parte de la validación cruzada y lo habíamos dejado la última vez en pendiente a expensas de que yo os explicara la validación cruzada, que era cómo hacía... No, perdonad, esto no es. Eso es, árboles en Python. Que era simplemente cómo se hacía la propia validación cruzada en Python, ¿vale? Habíamos visto cómo generar el modelo y todo, pero la parte de validación cruzada no la habíamos visto, ¿vale? Simple y llanamente, si recordáis del código, muy por encima, generábamos mi Decision Tree Classifier, ¿de acuerdo? Con las configuraciones, en este caso, este código es en el que habíamos visto derivado del anterior, en el que se hacía el pruning, ¿vale? Para que el árbol no llegara a una cota demasiado profunda en los niveles. Y la única cuestión es que aquí lo que os explico es que la función cross-val_score, ¿de acuerdo? Es la que se encarga de calcularme esa validación cruzada, de evaluar, a mi modelo mediante esa validación cruzada. Se le pasan como parámetros, por una parte, el propio modelo, ¿de acuerdo? Por otra parte, se le pasa los datos de entrenamiento, ¿de acuerdo? El conjunto de datos datos de entrenamiento no. Se le pasa un data frame que contenga todos los datos, ¿de acuerdo? Pero quitando la columna del resultado, ¿vale? La columna de la clase a predecir o a clasificar. Y por otra, los resultados de la clase.
Acordaros que cuando hacíamos realmente la división entre train test lo diré, en Scikit, se dividían 4 conjuntos, Xtrain, Xtest, Train y Test. Y que cada uno básicamente lo que contenía era, para el conjunto de training y test, separaba las columnas con las que se va a entrenar y la columna resultado, y en el de test las columnas con las que se va a probar y la columna resultado, ¿vale? Que generaba 4 data frames diferentes. Aquí lo que hacemos es mi conjunto entero lo divido en 2, ¿vale? De ahí que si os fijáis el data es el data frame original, el df, haciendo un drop de la clase, ¿de acuerdo? Y en el target es justo esa clase, ¿vale? Entonces es un conjunto de datos que va a tener n atributos, los n atributos que conforman a mi conjunto de datos, y luego va a haber en el target un conjunto de datos de una sola columna o un solo atributo que son los resultados. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, 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 negro, lo que sea, ¿vale? Y luego se le pasa el valor CV igual a el valor que nosotros decidamos, que en este caso es el valor 5. Lo que va a hacer es generar 5 modelos, ¿de acuerdo? Haciendo un training test, ¿de acuerdo? En base a ese 2080 y haciendo ese movimiento de training test, y aquí pues lo que nos dice es, oye, el resultado es un accuracy de 0,67 con una descripción estándar de 0,22, ¿vale? Entonces, simple y llanamente, que era lo que me quedaba por ver de la variación cruzada. Es decir, ¿cómo hacemos variación cruzada? Bien, ¿dudas hasta aquí? Porque con esto finalizo evaluación de modelos y me voy a deployment, que es la última parte que os quiero enseñar. ¿Alguna duda? Vale. Bueno, voy a ponerme, que no veo el chat, por si acaso. Vale, como llevo 4 clases hablando como un loro, sin parar, ahora os planteo esta pregunta para que alguno me la responda. Os ha contratado un banco, ¿vale? Para clasificar si un cliente va a pagar la hipoteca o no la va a pagar, ¿vale? Entonces, habéis hecho todo el trabajo, ¿vale? Imaginaros que ya habéis cogido los datos, habéis hecho preprocesamiento, análisis exploratorio, habréis creado el modelo, habéis aplicado validación cruzada, tenéis un modelo que es la leche, un 97% de eficiencia, habéis mirado que incrementando los true positive con respecto... Bueno, la polla, el modelo es la leche, ¿vale? Lo que habéis hecho. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué hacéis? ¿Qué le dais al banco? Esta es una pregunta que os lanzo, que quiero que alguien me conteste. Me encantaría. Me llenaría de gloria. Una plataforma. ¿Y con qué haces esa plataforma? Pongamos que el cliente te ha dado libertad en ese contexto. ¿Con qué la haces? Vale, ¿y esos modelos? Porque claro, yo os he explicado en código Python cómo creo el modelo, pero ¿cómo lo guardo? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo...? No sé. Vale. ¿No sería más fácil, pregunto, darles el código en Python y que lo ejecuten directamente? No, ¿tú qué opinas? ¿Sería más fácil? ¿Tú lo harías? ¿Le darías el código en Python y le dices, oye, nada, te instalas Python 3.7, aquí ejecutas este script? No, ¿verdad? Vale. Vale, me alegra saber que no le darías el código en Python. Eso es lo que... Bueno, escucha, a ver, no, sí me alegra y está bien y es la respuesta que yo estaba esperando, pero te aseguro que a lo largo de todos estos años me he encontrado todo tipo de respuestas, con lo cual me congratula. Vale, efectivamente, lo que Marcos dice está bien, ¿vale? Ya luego entrará a discriminar, que además creo que lo ha planteado muy bien, porque dice, bueno, ¿qué tecnologías, qué requisitos tengo el cliente? Porque igual me dice que esto se va a desplegar en una infraestructura J2EE y por lo tanto lo tengo que hacer en Java o lo tengo que hacer en no sé qué, o no lo sé. O sea, realmente, además me ha gustado mucho esa respuesta de oye, depende del requisito, que es algo que es una precondición obvia, ¿vale? Perfecto, pero lo que quiero, cuando yo quería llegar era efectivamente
a la idea de que no le doy el código en Python, ¿vale? No le doy el código en Python, le digo, mira, esto lo ejecutas aquí, cuando quieras tal, te haces un JSON en el que metes los atributos del cliente y nada, y esto, las 57 variables te lo haces en un JSON, que yo te doy una plantilla y vas cambiando en el JSON, lo metes y en 5 minutos o 10 o 2 horas ya tienes todos los datos metidos, lo metes y a tomar por culo, a tomar vientos. No, ¿vale? No, y por muchas cosas, por muchas razones que veremos ahora y además porque hay muchas cuestiones que no son tan triviales, de hecho. ¿Qué vamos a ver hoy? Despliegue, ¿vale? Despliegue. Yo os voy a explicar en qué consiste el despliegue, las cuestiones que hay que tener en cuenta el despliegue y os voy a enseñar muy rápidamente, ¿vale? Es que, de hecho, tengo un montón de slides, pero muchas las voy a soltar porque voy a ir explicándoos cada herramienta que yo considero que podéis echar un vistazo, que no serán las únicas, pero por lo menos para que tengáis una idea general. Y luego, hay en algunas que hay muchos detalles de ello, es que no los voy a contar. Prefiero que... no los voy a contar porque creo que no es... Los tengo preparados como parte de esta asignatura, que esta asignatura a veces se dan otra tipología de cursos donde sí que entramos, pero para vosotros creo que no es lo relevante. Lo relevante es saber qué es lo que hay y cómo lo hago. Bueno, vosotros, bueno, esta imagen la meto siempre, la verdad que luego, no es que no recuerdo por qué, pero dime. Ah, sí. Vale, pues esto es buena cosa porque no deberíais ver la Decision Tree. Espera un segundo. A ver qué ha pasado. No, gracias por decirme esto porque no es el caso. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Porque se ha debido quedar atontado. ¿Ahora veis la de deployment? Vale, pues perdonad que no sé qué habría pasado. Bueno, de hecho, cuando abrí la slide, al principio esta era la pregunta que os estaba haciendo, ¿vale? Ahora supongo que sí que la veis, que es que ¿qué haríais? A la que Marcos ha contestado. Entonces, bueno, digo que esta slide la meto siempre porque, bueno, a mí me hizo mucha gracia cuando la vi por primera vez, ¿no? Que es esta pequeña evolución de mostrar al público, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo y donde, bueno, en este concepto lo que dice al final es que todo lo que hay por debajo de la inteligencia artificial es estadística, ¿no? Y, bueno, el Machine Learning Artificial Intelligence es simplemente la cuestión de tener un público detrás. Esto encaja bien porque con esta parte de deployment, en cierto modo, porque yo lo que la visión que tengo es que vosotros tenéis que, a vuestro cliente potencial, que podría ser el banco, podría ser quien sea, tenéis que venderle una solución que funcione bien, pero bueno, también os interesa además que sea lo más fancy posible, ¿no? A quien no le gusta decir que hace inteligencia artificial, que hace patatín o patatán, ¿no? Yo creo que prácticamente todo el mundo. Entonces, bueno, la fase de deployment. La fase de deployment... Perdonad, un segundo. Vale. La fase de deployment, el objetivo es permitir que los modelos se puedan usar en un entorno real. Vosotros os contratan, hacéis todo el código en Python, ¿sabes qué tal? Pero como muy bien apuntaba Marcos, no le vas a dar el código en Python, ¿vale? Los modelos se entrenan para ser usados, no se entrenan para, ala, ya está, dentro de mi código funciona muy bien, 67%, 80%, 90%, ¿vale? ¿Y qué? Una cosa que tenéis que tener en cuenta en la parte de cuando desarrolláis un modelo y cuando lo vais a desplegar es que puede ser necesario reentrenar los modelos de nuevo dependiendo de los cambios que haya en los datos, ¿vale? Esto da lugar a unas posibles opciones como el online learning, entrenar todo de nuevo, evaluar los modelos, etcétera. ¿Qué quiero decir? Bueno, el otro día cuando expliqué los métodos que hay, los algoritmos, os dije, hay algunos algoritmos que sí que permiten reentrenar con datos nuevos sobre el modelo ya creado, otros no. El árbol de decisión, por ejemplo, requiere que se haga completamente desde cero. Esto es importante para la fase de despliegue porque los reentrenamientos son potencialmente necesarios. Son potencialmente necesarios y se van a basar fundamentalmente también en una evaluación cualitativa y cuantitativa del modelo durante el tiempo en el que esté desplegado. Es decir, vosotros le dais el modelo al banco, ¿vale? El modelo que habéis hecho, habéis evaluado muy científicamente, muy rigurosamente y os da un 96% de acierto. Pero mi pregunta es, ¿creéis que ese modelo va a permanecer invariante en el tiempo? ¿Va a permanecer siempre con un modelo, además, para dar hipotecas, concretamente? Y contextualizo lo de las hipotecas porque creo que es importante. 96%. ¿Creéis que se va a quedar estático o que va a cambiar a lo largo del tiempo? ¿Por qué?
Perfecto. Sí, 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 Fernán, tal cual lo has planteado. La sociedad va a ir cambiando, los modelos económicos cambian. Vosotros, bueno, mis padres, ¿vale? O sea, mis padres y vuestros padres, mis padres serán un poco mayores que los vuestros, ¿vale? Pero bueno, tampoco se llevarán, yo con vosotros me puedo llevar 15 años, una cosa así, no me llevo 40. Pero yo recuerdo que mis padres pudieron pagar su piso en relativamente poco tiempo y dada la situación, o sea, yo soy familia, bueno, éramos familia numerosa, ¿vale? Porque éramos 3 hermanos y nuestros padres. Y aún así pudieron tirar de 3 hijos, pagar un piso y mantenernos en unas condiciones razonables, a pesar de unos ingresos relativamente mediocres, ¿vale? Sin embargo, a día de hoy, y lo que digo, pagar un piso rápido. Yo a día de hoy, mi hipoteca está a 30 años, acabaré de pagarla cuando me jubile, más o menos, y bueno, y yo vosotros, perdona, no sé qué va a ser de vosotros. Ojalá se reinvierta, se cambien los ciclos, ¿vale? Se vuelva todo al revés y volváis a ser como mis padres y tengáis esa suerte, pero no lo veo muy allá, ¿vale? Entonces, esto cambia, la sociedad cambia y los ciclos económicos cambian. Entonces, algo como conceder una hipoteca cambia. Mis padres les dieron una hipoteca prácticamente con nada. Ahora, para conseguir una hipoteca, tienes que tener 2 salarios, que superen no sé cuánto, polvo del cuerno de un unicornio, sangre de dragón y con todo eso, pillada del banco de buenas, ¿vale? Entonces, un modelo como este puede cambiar, cambia la sociedad, ¿vale? Muy bien, Fernán, o sea, cambian los datos. Entonces, es cierto que estos modelos puede ser necesario reentrenarlos, con lo cual, evaluarlos de manera periódica por parte de quien use el modelo es imperante y necesario, ¿vale? La fase de desarrollo o de generación de modelos se basa fundamentalmente en... O sea, hay 4 opciones, ¿vale? Que se basa en cuanto a si queremos predicciones real time o un forecast. Un forecast es algo que puedo hacer una predicción pero que no la necesito para ahora mismo, ¿de acuerdo? Y luego en la manera en la que yo aprendo, que si es más estática o más dinámica. Lo más normal, de acuerdo con lo que vosotros vais a trabajar, no, bueno, lo más normal no, lo más habitual, mejor dicho, ¿no? En lo que potencialmente hay hoy en día, es la parte izquierda, ¿vale? Que es una parte que quiero una predicción ya, real time, on demand, según la tengo, ¿de acuerdo? Pero que se entrenan los modelos de manera offline. El caso de lo de las hipotecas, ¿de acuerdo? Vosotros generáis el modelo, lo desplegáis y luego los del banco van a ir como sus clientes, oye, sí, se la damos, no se la damos, tal cual, ¿vale? Pero tenemos otras opciones. Tenemos, por ejemplo, cuando queremos un aprendizaje online, es decir, algo rápido, ¿de acuerdo? Algo que van cambiando los datos muy rápido, con lo cual tengo que reentrenar mis modelos y tengo que ir aprendiendo de manera dinámica y además quiero las predicciones en tiempo real. Eso es un online learning. Cuando estamos en la parte de abajo, que todo es estático y offline, es cuando hacemos un forecast, ¿vale? La idea es que los datos, bueno, no varían demasiado, entreno mi modelo y la predicción que yo quiera, que quiero no la quiero para allá, sino que, oye, yo quiero que le mando estos datos, quiero saber si sí o si no, pero no lo necesito real time, ¿vale? Mañana, ¿de acuerdo? Y eso se puede mandar a un sistema que se ejecutará en batch, ¿de acuerdo? Y luego la parte de abajo del todo, a la derecha, que es datos dinámicos, pero forecasting en términos de que no necesito la predicción en tiempo real. Y esto es la idea en la que el Automatic Machine Learning, que la idea es, oye, tengo que reentrenar mis modelos, ¿de acuerdo? Pero lo puedo ir haciendo de una manera pautada o pausada y no necesito las predicciones para allá, sino que puedo coger, mandárselo al proceso y que me dé la predicción, pero teniendo en cuenta que los datos van cambiando de manera muy dinámica, con lo cual tengo que reentrenar los modelos. Estas son las 4 opciones, ¿vale? Que tenemos. Bien, esto de los problemas, lo diré. Esta slide me hizo mucha gracia. No tiene que ver con modelos de Machine Learning. Esta es más de desarrollo, yo creo. O yo la encajaría más como desarrollo. Pero es importante porque encaja también con el despliegue de modelos. Cuando vosotros desarrolláis vuestro modelo y lo probáis, funciona todo ok. Esto es el típico ejemplo de una práctica que entregáis. Esto lo he sufrido, alguno no sé si incluso lo ha sufrido conmigo, ¿vale? En bases de datos, entregáis la práctica,
me decís que funciona perfectamente, yo me pongo a ejecutar y da un null pointer exception en la línea número 3, ¿vale? No me contéis películas, ¿vale? Entonces, es el resumen. Eso no podía haber estado funcionando cuando vosotros lo probasteis, ¿vale? Y esto es algo que hay que tener mucho cuidado, incluso aunque de verdad hubiera estado funcionando, el problema que ocurre es que muchas veces los códigos que hacéis, los procesos, los software, los modelos, no se prueban de manera adecuada. El testing es muy importante. Tenéis que plantear que sois un usuario final que lo va a utilizar. Entonces, esa última de when the customer test es como en plan, cuando explosiona el mundo, porque tenéis que tener en cuenta que el cliente final va a hacer lo que jamás se os ocurriría que vosotros habría que hacer. Esto es como, no sé, hoy vi una imagen, no sé dónde la vi, la verdad, que era en un ayuntamiento que pusieron un cartel que decía algo así como que no se podía ir en pijama o algo así al ayuntamiento. Y dices, joder, alguien tiene, o sea, ¿es necesario poner un cartel para eso? Pues seguro que es necesario porque alguien habrá ido en pijama, ¿no? Entonces, esto encaja con la idea de que no subestiméis, al usuario final. Puede hacer lo menos imaginable y lo menos de sentido común del mundo. Y eso os va a afectar a vosotros como desarrolladores de software, de modelos, de lo que sea. Entonces, ¿qué problemas? Yo lo que quiero ahora es daros algunos problemas, identificar algunos problemas que os podéis encontrar cuando estáis trabajando con modelos y que queréis hacer despliegue, ¿vale? En general. Bueno, lo primero es el Multiple Data Science Languages. Normalmente las aplicaciones en general se escriben en un solo lenguaje, ¿de acuerdo? Que su objetivo, un lenguaje cuyo objetivo además sea su despliegue, ¿de acuerdo? En producción, por ejemplo, Java o C++ son los lenguajes más comunes, ¿de acuerdo? No digo que no haya cosas hechas en Python, pero bueno, no suelen ser para este tipo de software, no suelen ser, ¿vale? Sin embargo, los modelos de Machine Learning se suelen hacer en muchos lenguajes, es decir, hay frameworks para hacer en Java, en R, en Python, en C#, en C++, en C, en prácticamente lo que queráis, seguro que hay un framework para hacer modelos, ¿no? Entonces, a veces puede pasar que, y esto encaja con lo que comentó al principio cuando me dio la respuesta Marcos, estaba buscando tu nombre que no me acordaba, perdón. Bueno, pero ¿qué requisitos tengo, no? Porque es que, claro, si el banco, todas las infraestructuras en J2E, en Java, igual a mí me interesa hacer el modelo en vez de en Scikit en algo que esté hecho en Java para poder integrarlo fácilmente, ¿no? Eso es una muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Porque quizás hacer funcionar Python con Java no es trivial. No digo que no se pueda, pero digo que puede generar problemas de integración, puede generar problemas de compatibilidad. Puede que quizás al final tenga que desplegar yo mi modelo en una API y que ellos desde Java tengan que acceder. Al final todo se puede hacer, ¿vale? Pero puede ser más o menos complejo, o todo o casi todo, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, los Data Science Languages pueden ser lentos, ¿vale? Python y R son de los más populares, pero raramente estos modelos se suelen desplegar, los modelos generales se suelen desplegar en este tipo de lenguajes, ¿vale? Entonces, a veces puede ser necesario, por eficiencia, portar de esos modelos a otros lenguajes, ¿vale? A otros lenguajes, como puede ser C++ o Java, por una cuestión de quizás la compatibilidad con lo que hay y la potencial velocidad o eficiencia. Bueno, dependiendo de las capacidades de la empresa donde estéis, escoger la mejor arquitectura puede ser algo complicado, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes arquitecturas que tienen que además lidiar con diferentes tipos de equipos, con la sincronización del propio negocio, etcétera. Entonces, no es trivial. Bueno, aquí las arquitecturas realmente es un poco el cuadro que hemos visto antes, o muy parecido, ¿vale? Train by batch, predict on the fly, por ejemplo, que era lo de las API REST, los servicios web. Train by batch, predict by batch y servirlo a través de una base de datos compartida. Esto es el caso, por ejemplo, del forecasting, ¿de acuerdo? Cuando yo puedo entrenar en background y las predicciones no las necesito en tiempo real, entonces lo que puedo hacer es que una predicción se la mando al modelo, el modelo lo predice, lo guarda en una base de datos y ya me iré a la base de datos a consultar el resultado, ¿vale? Entonces, esas son las dos opciones que ya hemos visto. Train and predict by streaming, en este caso,
digamos, un poco la parte, digamos, superior derecha, que es el online real time, ¿de acuerdo? Y luego el Train by Batch Predictive Mobile, que en realidad no encaja con ninguna de las cuatro, pero que la idea es básicamente similar a la primera, pero en este caso donde queremos hacer una predicción en un dispositivo portátil. Esto es como una... A ver, en realidad encajaría como una de las cuatro, pero es una pequeña variación donde lo que decimos es que, oye, los modelos no se van a ejecutar en algo que pueda consultar a una base de datos o a la nube. No, no, no. Quiero que se ejecute en mi móvil. Quiero que el modelo de predicción esté en mi móvil. ¿Cuándo puede ser esto relevante o puede ser esto interesante? Cuando, imaginaros, quiero hacer algo que, o porque bien no tengo conectividad para conectarme a una API, o bien porque quiero que sea la respuesta inmediata, me puede interesar que el móvil o el dispositivo donde yo estoy queriendo hacer las cosas me dé la respuesta. El caso del banco, que yo os decía antes, ¿cómo vosotros imaginaros que habéis sido contratados por el Santander? ¿Vale? Bueno, joder, de verdad iba a decir, no quiero decir ningún banco en particular. El Santander, ¿vale? Por decir algo. Os ha contratado el Santander para hacer eso de las hipotecas. Mi pregunta es, bueno, os digo más. Lo que quieren es instalar, bueno, lo que quieren es instalar, no. Estoy pensando cómo se enuncia el problema para ver cómo me planteáis las respuestas. Lo que quieren es usar el modelo en las diferentes sucursales, ¿vale? Es decir, uepa, ¿qué he hecho aquí? Es decir, os ha contratado el Santander, el Banco Santander Central, y lo que quieren es que las diferentes sucursales u oficinas a las que vayan los clientes a pedir una hipoteca puedan tener acceso a esta herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo montaréis vosotros la distribución del modelo? ¿Cómo plantearéis para que el director de cada oficina pueda usar el modelo? ¿Qué opción se os ocurre? ¿Vale? Subirlo a la nube. Y luego, ¿cómo acceden los directores de cada oficina? ¿Vale? Vale, o sea, tú lo que dices, corrígeme Marcos si me equivoco, ¿vale? Lo que dices es, monto una aplicación web que estará desplegada en una URL, por ejemplo, dentro de la intranet del banco, ¿no? Por ejemplo, de tal manera que luego ellos cuando entren ven una interfaz web en la cual pueden meter los datos del cliente o incluso cargarlos de otra base de datos propia del sistema del Banco Santander para que luego a ella le den al botoncito y diga, oye, dime si el cliente es bueno, y llame al servicio y el servicio lo devuelva, ¿no? Vale, esa es una opción y esa sería, de hecho, la más normal. Pero la que veis, por ejemplo, en la parte de abajo, parte de una premisa y es que, no de una premisa, parte de una cuestión que es permitir el uso offline. Imagínate, entonces, lo que tú me has planteado, Marcos, está perfecto, ¿eh? Es lo que yo haría por defecto. Pero imagínate que las entidades bancarias no tienen acceso a servidores centrales, están capados. ¿Cómo lo haces? Eso es, correcto. Tendrías que desplegar un software, quizás que tú harías, una aplicación, no sé, con un frontend que tú te currarías, etcétera, que llamara al modelo. Ahora, ¿qué problema tiene esto con respecto al otro? Aparte de, lógicamente, la centralización, ¿qué problema vislumbras o vislumbráis a uno de vosotros? Ujú. Vale, eso es el menor de los problemas porque partimos de la base de que el modelo ha sido entrenado y estamos usándolo para predicción, que la propia predicción, es decir, que la predicción en sí no suele ser muy costosa computacionalmente. Puede serlo, ¿vale? Pero no es lo habitual. Lo habitual suele ser que el problema sea más el de entrenamiento, con lo cual esto es el modelo que tú muy bien dijiste antes que serializaríamos en un fichero con lo que sea, ahora veremos de hecho nosotros cómo, y harías la predicción. Pero yo voy más un poco a visión de futuro. ¿Qué pasaría en el futuro? Enfoque. Exactamente. O sea, la idea... Uy, perdona.
puesto el Teams. Exactamente. La idea fundamental en el problema entre uno y otro es que cuando estén desplegados en las máquinas locales, si hay un cambio en el modelo, si yo lo tengo centralizado en la nube, cambio el modelo de la nube. Fin de la historia. Mientras que si lo tengo distribuido en las oficinas, me vería en la obligación de que el software de las oficinas debería actualizar el modelo de las 10.000 oficinas que tiene el Banco Santander, ¿vale? Mientras que en el otro solamente tengo que actualizar un modelo. Entonces, efectivamente, ese es el principal problema que tiene, que es sobre la evolución de los datos. Entonces, pero bueno, estos son arquitecturas, ¿vale? Son arquitecturas que dependerán de los requisitos de vuestro cliente. Vuestros clientes dirán, no, bueno, pues es que mira, no se puede meter en la nube porque, no sé, el tema que sea, tenéis que buscarte la vida para que sean en las oficinas y luego si se actualiza, pues ya también buscarte la vida para que cuando se actualice el modelo, pero que luego eso se podría hacer, ¿vale? Lógicamente, yo también os he puesto un supuesto muy concreto que es que no tienen conectividad las oficinas. Si no tienen conectividad de ningún tipo, pues como no vaya un tío del Banco Santander actualizando los ficheros de los modelos, están jodidos, ¿vale? Porque no tienen manera ni siquiera de conectarse a un servidor central y descargárselo. Arquitecturas diferentes, ¿vale? Con objetivos diferentes. Bueno, esto es el resumen, ¿vale? De un poco lo que hemos visto y las, digamos, características que tiene cada uno de ellos. ¿Vale? No me voy a parar mucho más. Bueno, las arquitecturas, en este caso, a nivel de un desarrollo de Machine Learning, se basan fundamentalmente, aquí lo que hago es definir un poco las diferentes capas, ¿de acuerdo? Que va desde la capa de datos a la capa de evaluación. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que mejor se va a ver aquí, que es lo siguiente. Bueno, esto es un pipeline, un supuesto pipeline de desarrollo de modelos de Machine Learning. La línea de puntos lo que hace es dividirme en la parte derecha un entorno supuesto de desarrollo y en la parte izquierda un entorno supuesto de producción de esos modelos de Machine Learning, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, en este caso lo que estáis viendo es que se parte de la base de que en producción el modelo de Machine Learning se accedería a través de una API REST. Veis en la parte de abajo el post-predict, ¿de acuerdo? De tal manera que un cliente se iría conectando a esa API REST, ¿de acuerdo? Y en la parte derecha lo que vemos es en la parte derecha vemos el desarrollo y en la izquierda la producción, como decía, y lo que quiero es que veamos las correspondencias, ¿vale? El model builder, o sea, la creación del modelo en la parte de desarrollo sería el modelo entrenado en la parte de producción. El feature extractor es el mismo. Ahora hablaremos del feature extractor porque es muy importante. Mientras que el training data, ¿de acuerdo? Sería fundamentalmente lo que daría lugar al modelo que no existe en producción. En producción no tienes los datos de entrenamiento, tienes el modelo, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante, que es el feature extractor, ¿vale? A ver, cuando vosotros creéis un modelo de Machine Learning, es más, en el ejemplo de la práctica que estáis ahora mismo trabajando, vosotros tenéis un conjunto de variables las cuales tienen una tipología y tienen un formato y tienen unos datos, contienen un contenido, una información determinada. Ahora bien, esa tipología de dato es importante que tengamos en cuenta que puede cambiar. Me refiero, puede que haya variables que vosotros decidís borrarlas. Puede que haya variables que decidáis, por ejemplo, convertir. ¿Os acordáis el otro día cuando estábamos viendo la SVM que os dije, por ejemplo, que en la SVM, debido a que se calculan las distancias entre los puntos y el hiperplano, aquellas variables que puedan tener valores numéricos demasiado altos, ¿de acuerdo? O demasiado bajos, podrían dar lugar a, digamos, discrepancias a la hora de calcular las distancias porque no estaban estandarizadas o no estaban escaladas de acuerdo a una escala particular. Y eso podía afectar de una manera o de otra a los cálculos de las distancias, ¿vale? Porque los cálculos de las distancias ahí dependen de los valores. Mientras que si está todo, lo diré, escalado, todo normalizado, ¿vale? La cosa cambia. Eso es importante porque vosotros podéis tener los datos de un cliente en el que os dice, por ejemplo, el salario del cliente en euros, pero luego a vuestro modelo de Machine Learning igual no le dais el número, sino que lo que hacéis es dividir el salario en 3 clases, bajo, medio o alto, según unas discretizaciones que habéis decidido vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Vuestros datos de entrada y los que va a tener el banco son unos, y los datos de entrada del modelo pueden ser otros.
que lógicamente hay una conversión entre unos y otros, porque vosotros lo habéis hecho para entrenar, pero cuando vayáis a predecir, ese cambio se tiene que hacer también. Esto es muy importante, ¿vale? Porque si vosotros el salario del cliente, como os digo, no se da directamente en euros, sino que se da discretizado en 3 clases, si no hacéis un deployment adecuado y no hacéis una herramienta adecuada para que el tipo del banco, el director de la oficina o quien se encargue de dar las hipotecas haga la conversión, él o la haga el sistema, vuestro modelo no va a funcionar. Entonces, ese feature extractor hace referencia a eso y por eso ese feature extractor está tanto en desarrollo como en producción, porque está en ambas fases, tanto si convertís las variables o las extraéis para entrenar, como si las convertís o las extraéis para producir resultados. No varía, ¿de acuerdo? Es el único elemento que es el mismo exactamente. El Model Builder tiene correspondencia con el Training Model, el Training Data no existe en producción y la API REST, ¿de acuerdo? Que es API REST que está en desarrollo, que puede ser para obtener datos o no, que no es ni siquiera la misma API REST, ¿de acuerdo?, que tenemos en producción, porque una es para hacer las predicciones y la otra sabe Dios para qué es, ¿vale? Esto quiero que quede clarísimo, ¿vale? Porque las modificaciones que vosotros hacéis en las variables de conversiones de tipos de datos para entrenar se tienen que reflejar para predecir. No puedes cambiarlo, o sea, no puedes hacer una conversión para entrenar y no usarla para predecir, porque no funciona. Es que además el modelo probablemente te va a decir, es que no es el tipo de dato que estoy esperando. O sí que es el tipo de dato, pero no habéis aplicado la conversión correcta y el modelo empieza a dar resultados que no tienen nada que ver con la realidad. Hiper importante, ¿vale? Este tema. Vale. Esto es lo que estoy diciendo, ¿vale? Fundamentalmente. Same inputs and formats in the training phase. Very important. Bueno, esto es reiterar lo que ya hemos hablado, que son las diferentes fases de poner en producción un modelo de Machine Learning, ¿de acuerdo? Desde la parte en la que obtenemos los datos, hacemos el análisis, preprocesamos, seleccionamos las variables, generamos el modelo y lo pasamos a la producción, ¿vale? En este caso, las partes que están entre círculos son las que pasan a la producción. ¿Por qué? Porque el Gathering Data Sources, lo mismo, es esto de aquí, es el Training Data, ¿vale? Junto con esta API que no pasa a producción, ¿de acuerdo? El Data Analysis, el exploratorio, no pasa a producción, ¿vale? El preprocesamiento de datos puede pasar a producción porque, como os digo, es la parte esta del Feature Extractor, ¿de acuerdo? Estas dos, Feature Engineering y Feature Selection, son parte del Feature Extractor, es lo mismo, ¿de acuerdo? Luego, el propio modelo, ¿de acuerdo? Aquí es el modelo generado, no la construcción, ¿vale? Bueno, como os decía, la mayoría de los casos que vais a ver o típicos se basan en el desarrollo de una API, ¿vale? Una API REST, donde el modelo que se ha entrenado previamente en local se despliega y se accede, ¿vale? Vía peticiones a esa API o a través de una interfaz que haga esas requests, ¿vale? Es lo mismo, me da igual que yo coja y genere una interfaz web o local. Vamos a intentar yo no he programado nunca interfaces en Python, ¿vale? Pero entiendo que habrá sus frameworks para hacer interfaces gráficas. Me da exactamente igual que desde la interfaz gráfica de un programa en Python acceda directamente a Scikit y coja y llame a la función predict, ¿de acuerdo?, para hacer una predicción, a que yo coja y desde una interfaz web hecha en Java o en JavaScript o lo que sea, yo coja y llame a una API REST, que esa API REST va a llamar a ese predict, ¿vale? La cuestión al final es la misma, lo que pasa es que en uno es un acceso directo vía el código al framework y en otro es vía una comunicación con una API REST que luego hará la llamada al framework. No cambia nada más, ¿vale? Bueno, otras opciones, como os digo, bueno, es que esto es lo que acabo de explicar, simplemente, nada. Bien. Los usuarios finales utilizarán el modelo utilizando una interfaz que permita una entrada fácil de los modelos que se van a dar al modelo. Entonces, bueno, esto de give me some examples about an easy input ya lo hemos hablado. Es lo que Marcos contestó al principio. No les das el CSV y les dices modifica aquí. No les das el JSON y les dices mete los datos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que darles algo sencillo. Lo ideal en el caso del banco es lo que hablábamos antes. Idealmente será una interfaz en la que el director de la oficina
meterá el DNI del cliente y esa interfaz ya se conectará a la base de datos. Un segundo, que estoy quitando. Ya se conectará a la base de datos del banco, obtendrá los datos del cliente y los rellenará en la interfaz, dando la opción quizás a cambiar alguna cosa. Y luego, cuando le demos el botón, ya veremos qué datos realmente se mandan al modelo, porque puede que ni siquiera se manden todas las variables. También esto depende. Vosotros podéis hacer un dashboard o una interfaz para el de la oficina en el que vengan todos los datos, pero luego realmente los que se manden al modelo sean otros, o solamente mandáis los del modelo, o no mandáis nada, o sea, no le enseñáis nada al del banco y le decís, mete el DNI, dale a Predit que ya lo hace él solo. Esto depende de los requisitos, ¿vale? Hay muchas opciones. Pero lo que quiero decir es que lo que no le vais a dar es un JSON, una plantilla de un JSON, y le decís, no, esto mételo aquí, ahora ejecuta esto, para tal. No, ¿vale? Uy. Entonces, bueno, esto es lo que acabamos de explicar, ¿vale? Que tenemos que permitir algo que sea fácil, ¿de acuerdo? Para dar los datos. Pero no solamente para dar los datos, ¿vale? Sino para ver el resultado. ¿Qué resultado os va a dar el modelo de Machine Learning? Normalmente, cuando le deis los datos de entrada. ¿Qué es el resultado que os da? Lo vimos el otro día. Vosotros tenéis un modelo, ¿vale? Que veis que era un árbol de decisión, por ejemplo, o una red de neuronas, me da igual, ¿vale? Bueno, no me da igual, de hecho, pero un modelo, me da igual, una técnica. Le dais los datos de un cliente nuevo, dais a Predict, ¿vale? O ejecutáis la función Predict, ¿qué devuelve eso? Pero uno, Fernán, la categoría, ¿qué más? ¿Solo eso? Vale, pero os estáis limitando al output categórico. ¿Solo devuelve eso? Vale, pero pero estáis diciendo a lo mismo siempre. Eso es en caso de que estuviésemos haciendo una predicción, una regresión, que en vez de... Perdona, ¿qué has dicho al final? Pero es que ahora según estaba diciendo, ¿una qué? Cuidado, valores continuos y una probabilidad no es lo mismo. ¿Qué te refieres con valor continuo y a qué te refieres con una probabilidad? Es que me estás metiendo... Vale, es que no sé si te estaba refiriendo a valor continuo en el sentido de que el modelo me puede dar de output 37 porque puede ser predecir un número, o a que me puede dar 37 como 37% de probabilidad de que sea correcta. Vale, bien, de acuerdo. Voy a matizar. Todo lo que me estabais diciendo de 0, 1, sí, no, de 1 a 5 o 37, ¿vale? Todo eso, 37 entendiéndolo como el output, imaginaros que lo que quiero es predecir la temperatura, ¿de acuerdo? 37, perfecto. Todo eso son los resultados de mi predictor, de mi modelo. Resultados de la clasificación o la predicción. A lo que yo quería llegar es, el otro día cuando os expliqué las métricas de evaluación, os expliqué una, que es el cross entropy o el logarithmic loss, que se basa en que no solamente utiliza como elemento de evaluación que haya acertado o no haya acertado para hacer el true positive, false positive, true negative o false negative, sino que utiliza la predicción o la confianza, perdón, la predicción no, la confianza o la probabilidad de que esa predicción sea correcta. Entonces, a vuestro usuario final, a vuestro director del banco, le podéis decir, oye, este cliente me dice el sistema que sí, dale la hipoteca. Y me lo dice y ya está. O podéis decirle, me lo dice con un 90%. O podéis decirle, me lo dice con un 90% y además, te digo más, como he utilizado un árbol de decisión, te pinto el árbol. ¿Vale? O como he utilizado este otro método, te pinto la red bayesiana. O como he utilizado una red neuronal, no te pinto nada porque no vas a entender un carajo. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando estáis en fase de deployment y cuando estáis en fase de dar a los usuarios finales de vuestra aplicación el resultado de vuestro modelo, no podéis o no tenéis que limitaros única y exclusivamente al resultado que da de la clasificación. Porque primero tenéis eso como lógicamente que es lo que estáis buscando, pero tenéis
otros elementos como pueda ser la confianza, tenéis otros elementos como pueda ser la visualización del modelo, si es que es visualizable o interpretable, o incluso podéis dar estadísticas adicionales, por ejemplo, de dada la tipología o características del cliente, cuántos han devuelto el crédito y cuántos no. Es decir, las decisiones que vosotros deis a vuestro usuario final o a vuestro cliente tienen que ser lo más detalladas e informadas posibles. Lo básico es el output, pero el output no es solo... O sea, el output es una de las cosas que le podéis dar, ¿vale? Hay muchas otras. Entonces, es a donde yo quería llegar. Simplemente con eso, ¿vale? Bueno, entonces eso, que los valores se tienen que dar, se pueden incluir los valores de confianza, tienen que ser entendibles también porque, bueno, vuestro modelo, también lo mismo, 0, 1. No le vas a decir, oye, para el DNI de patata, resultado de dar la hipoteca, 0. 1, dirá, pero que tu puta madre significa esto, ¿no? O sea, porque ¿qué significa el 0? ¿Qué significa el 1? O sea, yo por lo menos, si estoy en un programa que me dice resultado 0 o 1 cuando espero un sí, dale la hipoteca, no se la dé, ¿vale? Pues espero algo más, sobre todo porque no podéis partir de la base de que alguien pueda entender lo que es ese 0 o lo que es ese 1, ¿de acuerdo? No tienen por qué entenderlo, no, sobre todo porque además, bueno, igual saben algo de informática y entienden que el 0 es false y el 1 es true, pero luego igual vosotros habéis hecho la cazurrada del siglo y lo habéis hecho al revés, y el 1 es false y el 0 es true, yo qué sé. Entonces, cuidadito, ¿vale? Con eso, que hay que dárselo masticadito, interpretable. Meaningful way. Bueno, vamos entonces a la parte final, ¿de acuerdo? De lo que os quiero contar hoy, que como os digo, no me voy a cerrar, o sea, no me voy a centrar mucho en las vicisitudes de cada framework o posibilidad de deployment. Lo importante es lo siguiente, cuando vosotros creáis un modelo, ¿de acuerdo? Como muy bien comentaba Marcos, ese modelo hay que guardarlo. Hay que guardarlo. ¿Guardarlo qué es? Guardarlo en un fichero, simple y llanamente. Serializarlo, es lo que se conoce como serialización. No sé si en Java incluso habréis visto que se pueden serializar objetos, ¿de acuerdo? Los propios objetos de Java se pueden guardar en un fichero que luego puedes recuperar y puedes recargar el objeto. La serialización de Java hay que usarla con muchísimo cuidado porque si cambia una mínima cosa de la clase ya no funciona, o no funcionaba por lo menos cuando lo usaba hace muchos años, pero bueno, en el caso de los modelos es una cosa entre comillas más simple. Yo tengo que guardarlo para poder transportarlo al servidor donde se lo van a usar, tengo que guardarlo para poder ejecutarlo en otra máquina, o tengo que guardarlo para poder ejecutarlo en mi máquina dentro de 10 años porque quiero usarlo dentro de X tiempo y formatear el ordenador. Tengo que poder serializarlo y no quiero volver a entrenarlo, no quiero volver a coger el conjunto de datos de entrada y entrenarlo, ¿vale? Quiero ya una vez entrene, porque entrenarlo puede que tarde 5 minutos o puede que tarde 4 días. Y si tarda 4 días y no lo he guardado, pues lo que no quiero es tener que volver a ejecutarlo y perder otros 4 días, ¿vale? Entonces, cuando un modelo nosotros lo entrenamos, en los ejemplos de código que hemos visto estos días, simplemente cuando el código acaba, el modelo deja de existir porque es un proceso secuencial donde genero mi modelo, paso a las líneas, hago lo que sea y el programa acaba. Y si el programa ha acabado y no lo he guardado, no está. El modelo desaparece, ¿vale? Hay que guardarlo antes, serializarlo. Entonces, para serializarlo o almacenarlo, los diferentes lenguajes de programación o frameworks que podáis utilizar proporcionan soluciones diferentes, ¿vale? Para luego hacer uso del modelo, desplegándolo para que se use con una API REST, desplegándolo para que se use desde una interfaz en Python, pero en otro sitio, whatever, ¿vale? Entonces hay que serializarlo. Bueno, los modelos, como os digo, se pueden serializar usando diferentes formatos. Esto es como decir que, oye, lo guardo en JSON o lo guardo en XML. Bueno, pues cada formato tiene su cuestión. El XML quizás sea menos humanamente interpretable, menos human readable. El JSON quizás la estructura que tiene de los atributos valor y el hecho de que tenga una estructura en cierto punto semi-jerárquica, ¿no? En la que puedas ir viendo, bueno, que en el XML también, se pueden ir abriendo y cerrando, pero bueno, creo que quizás para mí el JSON pueda ser más entendible, ¿no? Entonces, puede haber diferentes formas de serializar, ¿vale? Una de las más populares o más estándar es el conocido como PMML, ¿vale? Que es el Predictive Model Markup Language. Es algo basado,
tipo de serialización que se basa en XML y que permite representar modelos, ¿de acuerdo? De data mining, modelos de machine learning, etc. Y es una de ellas, ¿vale? Podéis ver más información sobre PMML ahí. Luego, otro que hay bastante conocido es ONNX, ¿de acuerdo? Que la idea en este caso es para guardar modelos, ¿de acuerdo? Definidos de redes neuronales, ¿vale? Cada uno de estos son formatos, ¿vale? No es que haya uno único, no es que haya uno mejor, no es que haya uno peor. Habrá algunos que son compatibles con unos frameworks, habrá otros que son compatibles con otros. Sin más, ¿de acuerdo? No tiene mayor historia. Simplemente son opciones. En Python, ¿cómo podemos serializar en Python? Bueno, la manera más común es utilizando Pickle, ¿vale? Entonces, para guardar un modelo, ¿de acuerdo? Usando Pickle, ahí lo que estamos viendo es un ejemplo en el que creamos una SVM, ¿de acuerdo? Cargamos unos datasets ya predefinidos, como el de, en este caso, el de Iris, que es el de, si no lo conocéis, es el de los pétalos, ¿vale? Iris petosa, septosa, no sé qué, según el length y no sé qué de los pétalos, varias opciones de los pétalos, ¿vale? Lo entrenamos, fit, ¿de acuerdo? Y luego usamos Pickle. Directamente, en este caso, lo que hacemos es pasarle a el parámetro de la función dumps, ¿de acuerdo? El propio modelo, ¿vale? Que es el objeto CLF. Y ya está. En ese objeto S, es donde en un principio tenemos el modelo, ¿de acuerdo? Aquí entrenamos el modelo y aquí guardamos el modelo. Bueno, luego simplemente el CLF2 lo que hace es cargarlo, ¿de acuerdo? Cargarlo a partir del objeto. Bueno, en este caso, por ejemplo, con ONNX es otro ejemplo para guardar modelos. Aquí lo mismo, un random forest. Bueno, aquí una cosa, que ONNX es en teoría el de las redes de neuronas, ¿vale? Pero permite guardar otros modelos, otros algoritmos, que no lo he dicho, ¿vale? Lo que pasa es que hay que hacer unas pequeñas conversiones. Y aquí lo que hacemos es que lo convertimos y lo guardamos en el formato ONNX, ¿de acuerdo? Veis los ejemplos de código para poder realizarlo. Y aquí hacemos lo mismo, pero lo que hacemos es cargarlo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, guardar y cargar, guardar y cargar. Con PMML, ¿vale? Para exportar a PMML tenéis sklearn to PMML, que es otro framework, y lo mismo. Aquí lo que hacemos es, en este caso, entrenar el modelo, lo metemos dentro de ese objeto PMML pipeline, y luego aquí lo que hacemos es guardarlo. Definimos un fichero .pmml y lo que hacemos es guardar el pipeline entero, ¿vale? Tener en cuenta que, bueno, PMML, digamos que además de ser un formato, en este caso de sklearn to PMML, lo que permite es definir cuestiones un poquito más complejas, ¿vale? Lo que se denomina como un pipeline, que puede involucrar a más partes del proceso de generar el modelo, no solamente al modelo en sí, sino a más partes. Bueno, otra manera de serializar en Python es utilizando Porter, ¿vale? Pero en este caso, Porter lo que hace fundamentalmente es tratar de... esta palabra transpile, no sé muy bien cómo es la traducción al castellano, sería como una traducción de la compilación, básicamente, ¿de acuerdo? Y la idea es modelos que ya han sido entrenados en Scikit, poder pasarlos, ¿de acuerdo?, a algo que pueda ser utilizado en lenguajes como C, Java o JavaScript, entre otros, ¿vale? Honestamente, llevo explicando esto bueno, no varios cursos, porque esto de deployment está preparado desde hace poquito, un curso o dos. Y siempre he dicho, joder, quiero ver qué es lo que genera en Java. Y nunca me acuerdo de probarlo, porque estos son ejemplos de documentación, ¿vale? Porque tengo curiosidad por saber exactamente qué es lo que mete dentro del fichero Java para la generación del modelo. A ver si un día me acuerdo y lo pruebo. Aquí lo mismo, generamos un árbol de decisión, ¿de acuerdo?, que ya hemos visto, y lo exportamos. Generamos un objeto de tipo Porter, ahí definimos el lenguaje y lo que hacemos es exportarlo, simple y llanamente. Bueno, Treelight es otro, en este caso, compilador para árboles de decisión en Ensemble, ¿vale? Para tipo, por ejemplo, para Random Forest y demás. Y bueno, es otra manera, en este caso, de importar o de exportar modelos que se hayan basado en ensembles, ¿de acuerdo?, para ser utilizados en otro sitio, ¿vale? Para serializarlo y serlo utilizado.
Bueno, ahora en R, vosotros casi todo lo que hemos visto es en Python, pero bueno, os voy a mostrar simple y llanamente algunos que hay en R, porque, bueno, sabéis que R es uno de los lenguajes más populares y más conocidos que hay también para todo el tema de Data Science, y bueno, creo que no está de más que os cuente un poquito. Vale, bueno, decir aquí que también es posible utilizar Pickle, ¿vale? El mismo Pickle que habíamos visto para Python también se utiliza para R. Y bueno, aquí lo que podemos ver es algunos de los modelos, en este caso son los frameworks propios que hay para la generación de modelos de Machine Learning que tienen sus propias características de serialización, ¿vale? Estos son algunos de los paquetes que podéis encontrar en R. Vale, una vez nosotros ya hemos desplegado ya hemos exportado, no me sale la palabra, nuestro modelo, ¿de acuerdo? En Python, la cuestión es, vale, muy bien, tengo el modelo, tengo el fichero, genial, ¿y ahora cómo lo uso? Podéis hacerlo desde la versión, como decía Marcos, que yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? En plan de, bueno, pues me hago mi propia página web con JavaScript y me da igual, o con Ionic o con, no sé, el framework que os dé la gana, o lo hago en PHP o lo hago en lo que sea, ¿vale? Y yo meto los campos, etcétera, etcétera, y despliego el modelo, ¿de acuerdo? Despliego el modelo o llamo al código Python necesario para importar el modelo y, por lo tanto, hacer las predicciones. Eso es la opción A, ¿vale? Que es muy lícita y muy buena, pero muy lenta, probablemente, en comparativa con lo que os voy a explicar ahora, que son simple y llanamente algunos frameworks que ya están preparados precisamente para daros esas funcionalidades, ¿vale? Entonces, hay muchísimas tecnologías. Yo aquí os voy a mostrar algunas de las principales que no son ni mucho menos todas las que hay. Bueno, lo primero vamos a ver dos tipologías, ¿vale? Las primeras son las que voy a explicar un poco más lentas, ¿vale? Y las segundas son las que me voy a pasar a toda leche y acabaremos, ¿vale? Porque, como os digo, además, al fin y al cabo, poneros a desplegar realmente al final uno de estos, hay miles de tutoriales que podéis utilizar, sobre todo para las plataformas que veremos al final. Lo que me refiero al principio con local es fundamentalmente a que yo quiero desarrollar una solución y desplegar una solución en mi propio servidor, en mi propio ordenador, en mis máquinas, en algo que yo controle. Es decir, no estoy metiéndolo en una nube, como pueda ser la nube de Amazon, como pueda ser la nube de IBM, o como pueda ser la nube de Google Cloud, o como pueda ser la nube de cualquier proveedor, de Azure o de lo que sea, ¿de acuerdo? Que es lo que veremos en la segunda parte y que lo veremos muy rápidamente simplemente para ver opciones. Pero en la primera, la idea es, oye, yo quiero coger un framework y poder desplegar, ¿de acuerdo?, dentro de mi máquina o de mi servidor, mi modelo. Entonces, el primero que vamos a ver es Flask, ¿vale? Que, bueno, Flask es un framework para desarrollo de aplicaciones web que es de Python, ¿vale? Y tiene muchos módulos para básicamente poder desarrollar de una manera bastante sencilla. Aquí lo que os estoy mostrando es simple y llanamente un trozo de código en el que podemos ver cómo metemos dentro de una aplicación que hayamos desarrollado en Flask, ¿vale? En este caso veis que pone ese uproot/predict /predict, que es la idea de hacia dónde tendría que hacer yo la llamada mediante un método post, ¿de acuerdo? Una petición post, no una petición get, que sería en este caso, lo más lógico es que hagamos las peticiones con post, ¿vale? Y lo que veis que hago al final, en el segundo cuadro, fundamentalmente es cargar un modelo que yo ya había serializado previamente usando Pickle, ¿de acuerdo? Cargo el modelo, cierro, bueno, en este caso, el flujo del fichero de entrada, el fin, y lo que hago luego es llamar a las predicciones pasándole como parámetro dos cosas. Por un lado, el modelo y por otro lado, ese objeto vehicle. Ese objeto vehicle, si os fijáis, se define previamente, no lo tengo marcado, pero está justo debajo de la definición de predict con obtener el JSON de la request que se haya hecho a ese /predict mediante el método post. Es decir, cuando vosotros hagáis la petición de post contra este servicio, ¿de acuerdo? Lo que haréis será mandar un JSON. Ese JSON lo que tendrá que tener es la información de las diferentes variables que se van a dar como input a mi modelo. Aquí estoy partiendo de una base muy concreta y es que el JSON que yo voy a recibir ya va a tener la información
que se espera, ¿de acuerdo?, que va a tener mi modelo como input. Vuelvo a lo mismo, si hay que hacer conversiones entre variables, etcétera, etcétera, se supone que ya me he preocupado de hacerlas previamente, no de hacerlas aquí, ¿de acuerdo? No de hacerlas en la llamada a la API, ¿vale? Como tal. Bueno, Django, otro, que probablemente también lo conozcáis, otro framework, ¿de acuerdo? Para desarrollo web, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí lo mismo, es la misma idea, ¿de acuerdo? Una petición, en este caso post, ¿de acuerdo? Predict diabetic type. Aquí lo que hago es las diferentes variables las voy cogiendo también nuevamente de la petición del request, ¿de acuerdo? En vez de coger todo el JSON entero, aquí la diferencia que hago es que voy cogiendo variable a variable. Y si os fijáis, lo que hago a continuación aquí, perdonad, voy a moverlo, if not known in fields, ¿de acuerdo? Lo que hago es el data preprocessing. Aquí la diferencia está en que yo recibo los valores de entrada tal cual se supone que vienen y que venían en los conjuntos de entrenamiento, pero hago en este caso la conversión que hago es tan sencilla como pasar los valores a float, porque se supone que el modelo está pendiente de recibir esos valores en float, pero aquí podría hacer algo más, podría coger y alguna de las variables, pues imaginaros que el HbA1c, ¿de acuerdo? Podría ser un valor que si fuera mayor de no sé cuánto le doy A, si fuera menor que no sé cuánto le doy B y si fuera no sé cuánto le doy C. ¿Vale? Una discretización, es decir, una conversión de las variables. Es la parte que habíamos visto antes, que sería del feature extractor, feature engineering, feature lo que sea, feature, ¿vale? Trabajar con las características. Aquí la diferencia con respecto a aquí, ¿de acuerdo? Es que en este no hago ningún tipo de procesamiento. Tengo que asegurarme que viene bien. Aquí sí que lo hago, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. El ejemplo es un preprocesamiento muy sencillo para convertir las variables a flotante, ¿vale? A tipo float, nada más. Y luego la utilización del modelo, ¿de acuerdo? Que es tan sencillo como cargar nuevamente desde Pickle el modelo, llamar al clasificador con el resultado, ¿de acuerdo? Que el resultado es esto de aquí, que básicamente es las diferentes variables metidas en un vector. Y luego lo que hago, simple y llanamente, es que, por ejemplo, también cojo el resultado del clasificador, ¿de acuerdo? El nivel de confianza, el score, y eso lo devuelvo aquí en este objeto de tipo predictions que estoy generando, que es lo que me va a devolver, ¿de acuerdo? Lo que va a devolver la petición. Bueno, estos son los dos principales, ¿vale? Hay muchos más. Bottle, Tornado, Dynamic, Sonic son otros frameworks que podéis utilizar en Python a nivel local para la creación de APIs REST, ¿de acuerdo? Luego, en R os muestro que es Plumber, ¿de acuerdo? Que nuevamente lo que os permite es simplemente crear una API web, ¿vale? Y como veis, los ejemplos de código vuelven a lo mismo, son relativamente sencillos. Cargar el modelo, ¿de acuerdo? Cargarlo desde un fichero y aquí en este caso hacer las predicciones llamando a esta función predict, ¿vale? Que al fin y al cabo veis que no hay mucha diferencia en este caso entre sobre todo los nombres de las funciones de Python y R, ¿de acuerdo? Y se mete en este objeto pred, que es lo que va a devolver, ¿de acuerdo? Como parte de la petición, ¿vale? Bueno, aquí simple y llanamente que una de las cosas que se hacen aquí nuevamente es asegurarse de que se cumplen ciertas restricciones de los parámetros de entrada, ¿vale? Por ejemplo, aquí comprueban que son numéricos o enteros, ¿de acuerdo? Y bueno, es un ejemplo de la ejecución de Plumber con una llamada con curl, creo recordar que era así. Vale, esto es a nivel local. Ahora, ¿qué hay a nivel de nube? Bueno, y esta es la parte de verdad que la voy a pasar muy rápido, de hecho son menos 25, mi idea es acabar a menos cuarto más o menos. Os voy a simplemente mostrar algunas de las plataformas que hay. Bueno, la primera es Google Cloud, ¿vale? Como la conocéis, es de Google y lo que os ofrece es una ingente cantidad de funcionalidades, ¿de acuerdo? Y entre ellas, una de las funcionalidades que os permite es directamente desplegar modelos que hayáis entrenado y crear una API REST para poder acceder a ellos. Esto es como si os fijáis, casi los frameworks que os he estado enseñando están centrados al final en este modelo de arquitectura de despliegue de servicios, ¿vale? Los 4 que habíamos visto. Y el primero, el que estaba arriba a la izquierda, que eran los web services, es lo que nosotros nos estamos basando. Es lo que os dije que la mayoría de vosotros al final vais a hacer cuando estéis trabajando con esto. Entonces, bueno, simplemente Google Cloud Platform es una de estas que os deja hacerlo, ¿vale?
Entonces, bueno, aquí lo que muestra es la creación o entrenamiento del modelo, la exportación del mismo y luego, bueno, cómo podemos cargarlo en el Cloud Storage, de acuerdo con las herramientas de utilidades de Google Suite, ¿vale? Con el GSUtil, según el tipo de modelo que ya hemos generado, un JobLib también es porque se puede serializar con JobLib, ¿vale? Con Pickle o con Booster, son otras maneras de generar, ¿vale? Y como os digo, esta parte la voy a pasar porque son más que nada configuraciones dentro del propio Google. El siguiente que os quería mostrar es Amazon SageMaker, ¿vale? Que forma parte de los servicios de Amazon Web Services y que lo mismo, fundamentalmente lo que os permite es, en este caso, generar, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning de manera rápida. Tenéis que tener en cuenta que la parte de procesamiento, de generar los modelos, etcétera, yo no soy muy de, o sea, no es que sea muy de Amazon o no, o sea, me refiero a que no estoy muy metido concretamente en los precios o en las opciones que dé Amazon para este tipo de cosas. Con esto quiero decir que hay algunas funcionalidades que pueden ser más o menos gratuitas y hay otras que pueden tener un coste de procesamiento, ¿vale? Sabéis que Amazon, al fin y al cabo, ofrece su plataforma para hacer determinados tipos de computación que quizás en nuestras máquinas no podríamos o llevarían un tiempo bastante mayor. Y entre ello puede ser la parte de los propios entrenamientos de los modelos, ¿vale? Y bueno, aquí nuevamente lo que hace es poner una serie de ejemplos de cómo crear, por ejemplo, el Training y Validation Set, cómo meter los parámetros al modelo, entrenarlo, crear el endpoint y luego cómo lo podemos ver dentro de la interfaz de Amazon Web Services, ¿vale? Como digo, todo esto es que me lo voy a pasar porque no lo quiero dar para parte de esta asignatura no le veo mucho sentido. Y luego la siguiente herramienta, bueno, digo siguiente que no sé si es la última porque no recuerdo si en estas slides tengo metido IBM. Si no lo tengo, os lo cuento simplemente, ¿vale? Que sería con Azure, que es la misma historia, ¿vale? Fundamentalmente aquí se puede hacer desde 3 elementos, desde código, desde la interfaz web o usando la Command Line Interface que ellos tienen, ¿de acuerdo? Llamando a las diferentes comandos que podemos llamar desde consola. La idea nuevamente es que hay que generar una serie de ficheros de configuración, podemos desplegar el modelo, nuevamente también podemos hacer lo mismo que en Amazon, podemos entrenarlo, ¿vale? No solo nos ofrece la capacidad de despliegue, sino de entrenamiento. Cargamos el workspace, aquí entrenamos el modelo, si os ponéis a fijar realmente los códigos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es que es prácticamente lo que hemos visto hasta ahora. Fijaros que aquí utiliza la función de train test split para generar el modelo, para generar los diferentes data frames. Aquí lo que hace es generar una regresión lineal, llama a la función fit, ¿de acuerdo? Para entrenar, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hace en este caso es con JobLib, lo que hace es guardar el fichero en un fichero externo, ¿vale? Guarda el modelo y luego ese modelo nosotros lo podemos registrar dentro de nuestro workspace para acabar de desplegarlo. Vale, y luego, dentro de R, otro que se puede utilizar es SignApps, ¿de acuerdo? Que me permite también desplegar dentro de este entorno una serie de aplicaciones que van a permitirme utilizar modelos de Machine Learning. Y la que no lo tengo, perdón, pensé que lo tenía. Bueno, esto de Reticulate, nada, simplemente es para intentar hacer interoperabilidad entre Python y R. Es algo que puede ser también bastante útil si desarrollo parte de mi código en Python, otra parte en R, o desarrollo el modelo en R, pero quiero desde Python hacer determinadas funciones, etcétera, que es un framework que creo que es interesante. Y la última que os quería comentar, que es que no la tengo, pensé que lo tenía aquí, perdón, pero no, que sería IBM, ¿vale? IBM permite nuevamente lo mismo que todas las demás que hemos visto hasta ahora. O sea, me permite hacer tanto entrenamiento dentro de la nube de IBM como la posibilidad de entrenar entrenamiento con el no, tanto la posibilidad de entrenar como la posibilidad de desplegar modelos dentro de la nube de IBM. La de IBM, bueno, a ver, la de IBM no es la única que lo tiene, también la de Google lo tiene, Amazon ahora mismo creo que no, pero bueno, tanto Google como IBM no solamente tienen estas funcionalidades, sino que tienen muchas otras dentro de lo que es inteligencia artificial, como es, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural o cosas de ese estilo, ¿vale? Que no solamente se limitan a desarrollar o desplegar modelos de Machine Learning tal cual o como tal. Y otra cosa que os quería comentar, que la estaba pensando ahora mismo, y se me acaba de ir el santo al cielo. Dentro de IBM, bueno, hay una herramienta que os comenté el otro día que se llama SPSS Modeler,
que os dije que una de las características que tiene SPSS Model es que tiene una funcionalidad que es la del clasificador automático que me permite generar un montón de modelos de manera automática, ¿de acuerdo? De diferentes técnicas o algoritmos. Y SPSS Modeler es muy interesante porque, como os digo, lo compró IBM y una de las cosas que tiene IBM, lo que pasa que yo además tenía varios ejemplos que hice pequeños tutoriales para otras asignaturas más de máster. Lo que pasa es que no me atrevo ni siquiera a enseñaroslas porque IBM cambia cada poco la plataforma y puede que no tenga ya nada que ver. Pero bueno, una cosa que permitían era que desde el SPSS Modeler, con una interfaz de simple y llanamente unir elementos en una caja, eras capaz de crear un modelo de Machine Learning y luego simplemente subiendo un fichero que te generaba, que no recuerdo qué extensión era, pero que generaba el modelo y haciendo una pequeña cosa, podías subir ese fichero y crear automáticamente un modelo de Machine Learning desplegado y te daba una API REST, te daba la URL de la API a la que podías hacer consultas con unos tokens de acceso, ¿vale? Porque la mayoría de estas APIs no son públicas, sino que requieren algún tipo de autenticación, bien sea usuario y contraseña, bien sea token, pero que te permitían acceder a ellas y te permitían, utilizarlas, ¿vale? Y nada más, esto es todo. Lo siento, he ido muy rápido, pero es que esta parte es más conceptual que otra cosa. Tampoco creo que haya que meterse, sobre todo porque si por ejemplo para la práctica os interesa desplegar, que sabéis que se puntúa de manera opcional, lo que podéis es miraros con detalle estas slides que os las voy a subir o directamente miraros un poco la propia documentación de las herramientas que os he dado, porque para Web Cloud, Amazon y Azure os aseguro que vais a tener 30.000 recursos para poder desplegar un modelo prácticamente desde cero, ¿vale? No hay mucha pérdida y hay mucho soporte. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Vale, pues chicos, esto es todo por mi parte, ¿de acuerdo? Con esto finalizamos modelos, finalizamos evaluación y finalizamos deployment, ¿vale? Que son las tres cosas que hemos visto en estas 4 clases. Os subiré todo el material probablemente esta noche, ¿vale? Directamente al Moodle de la asignatura y, bueno, los vídeos sabéis que están disponibles en el canal de YouTube, los he ido subiendo a medida que íbamos viendo. Así que por mi parte nada más y listo. ¿Vale? Muchas gracias.